En la historia política de México, pocos apellidos tuvieron un ascenso tan visible como el de Miguel Alemán. Miguel Alemán Valdés fue presidente de la República entre 1946 y 1952. Fue el primer mandatario civil después de una larga etapa de gobiernos militares surgidos de la Revolución. Su administración quedó asociada al impulso de infraestructura, al crecimiento industrial y a una etapa de modernización que marcó el inicio del llamado desarrollo estabilizador. El apellido Alemán no terminó con la presidencia. Se convirtió en capital político y social. Después de dejar el cargo, Miguel Alemán Valdés mantuvo influencia en sectores empresariales y turísticos. Participó en proyectos de desarrollo y consolidó una red de relaciones que fortaleció el patrimonio familiar. La segunda generación continuó en la vida pública. Miguel Alemán Velasco fue gobernador de Veracruz entre 1998 y 2004. Antes de ello, tuvo presencia en el ámbito empresarial y mediático. El apellido seguía asociado a poder, ahora en escala regional. La tercera generación tomó un rumbo distinto. Miguel Alemán Magnani no buscó la política como plataforma principal. Apostó por la empresa privada. En 2005 nació Interior, una aerolínea que en pocos años se posicionó como una de las principales del país, con una propuesta de servicio diferenciada dentro del modelo de bajo costo. Durante más de una década, Interior fue símbolo de expansión. Creció su flota, abrió rutas internacionales y compitió directamente con las aerolíneas tradicionales. Pero el ciclo cambió. En 2020, la empresa suspendió operaciones. Se acumularon deudas fiscales y laborales. En años posteriores, se reportaron procesos judiciales vinculados a la administración de la compañía. El apellido que había representado poder presidencial ahora aparecía en titulares asociados a crisis empresarial. Esta es la historia de tres generaciones. Una que gobernó el país, otra que mantuvo presencia política regional y una tercera que enfrentó el riesgo empresarial en un entorno financiero complejo. No es una historia de rumor, es una historia documentada de ascenso, consolidación y ruptura, y plantea una pregunta central: ¿puede un apellido sostener poder cuando cambia el terreno donde ese poder se ejerce? Miguel Alemán Valdés nació en 1900 en el estado de Veracruz. Era hijo de Miguel Alemán González, un militar que participó en el movimiento revolucionario mexicano. Esa cercanía con la generación que emergió de la revolución marcaría el inicio de su trayectoria política. A diferencia de muchos líderes de la etapa posrevolucionaria, Alemán Valdés no siguió la carrera militar. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de México y comenzó su carrera como abogado. Desde temprano se vinculó con figuras del Partido de la Revolución Mexicana, que más tarde se transformaría en el Partido Revolucionario Institucional. Su ascenso político fue relativamente rápido. En la década de 1930 ocupó distintos cargos dentro de la administración pública y dentro del partido. En 1936 fue designado senador por Veracruz. Posteriormente se desempeñó como gobernador del estado entre 1936 y 1939. El siguiente paso fue el Gabinete Federal. Durante el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán Valdés fue nombrado secretario de Gobernación, uno de los cargos más influyentes del sistema político mexicano. Desde esa posición fortaleció relaciones con gobernadores, empresarios y dirigentes sindicales. En 1946 fue elegido presidente de la República. Su administración coincidió con un momento de transición en el país. México comenzaba a dejar atrás el periodo de reconstrucción posterior a la Revolución y entraba en una etapa de crecimiento económico basada en industrialización, urbanización y expansión de infraestructura. Durante su gobierno se impulsaron grandes proyectos de obra pública. Se desarrollaron carreteras, presas y proyectos turísticos. Uno de los símbolos de esa política fue el desarrollo de Acapulco como destino internacional, que se transformó en uno de los centros turísticos más importantes de América Latina en las décadas siguientes. El sexenio de Miguel Alemán también representó un cambio generacional dentro del sistema político. Fue el primer presidente civil después de una larga serie de mandatarios con origen militar. Al terminar su mandato en 1952, Alemán Valdés no desapareció de la vida pública. Como ocurrió con otros expresidentes mexicanos de su época, mantuvo influencia política y relaciones empresariales. Participó en proyectos vinculados al turismo, al desarrollo inmobiliario y a distintos sectores económicos que se beneficiaban del crecimiento del país. En ese momento comenzó a consolidarse el patrimonio familiar. No se trataba únicamente de un apellido asociado a la presidencia.
Era también una red de relaciones políticas, empresariales y sociales que se había construido durante décadas. Ese capital político y simbólico sería heredado por la siguiente generación, pero el modo en que se utilizaría ese legado cambiaría con el tiempo. El apellido alemán ya no estaría únicamente ligado al gobierno federal. Entraría en nuevas áreas, medios de comunicación, negocios regionales y, más adelante, el sector aeronáutico. La dinastía apenas comenzaba a transformarse. Miguel Alemán Velasco nació en 1932. Era hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés y creció en un entorno donde la política, los negocios y las relaciones de poder formaban parte de la vida cotidiana. A diferencia de su padre, que construyó su carrera dentro de la estructura del Estado, Alemán Velasco desarrolló inicialmente su trayectoria en el ámbito empresarial y mediático. Durante varias décadas estuvo vinculado a Televisa, donde participó en proyectos relacionados con producción y programación. En ese contexto impulsó programas televisivos orientados al turismo y a la promoción cultural de distintas regiones del país. Uno de los más conocidos fue México, Magia y Encuentro, una serie dedicada a mostrar destinos turísticos y patrimonio cultural mexicano. Su presencia en medios le permitió mantenerse visible en la vida pública durante años, aunque no ocupaba cargos políticos formales. El retorno directo a la política llegó décadas después. En 1998, Miguel Alemán Velasco fue electo gobernador del estado de Veracruz, cargo que ocupó hasta 2004. Su llegada al gobierno estatal representó el regreso del apellido alemán a una posición de poder político formal casi medio siglo después de la presidencia de su padre. Durante su administración se impulsaron proyectos de infraestructura y promoción turística en el estado, siguiendo en parte la tradición desarrollista que había marcado la trayectoria de la familia desde la época de Miguel Alemán Valdés. La segunda generación, por lo tanto, no abandonó el espacio público. El apellido siguió presente en medios, en política regional y en círculos empresariales. Pero al mismo tiempo, el contexto del país había cambiado. La política mexicana entraba en una etapa de mayor competencia electoral. El monopolio político del PRI comenzaba a debilitarse y el sistema de poder que había dominado durante décadas se transformaba gradualmente. En ese nuevo entorno, la tercera generación de la familia no seguiría necesariamente el mismo camino. Mientras la primera generación había construido poder político nacional y la segunda había combinado medios y política regional, la tercera generación apostaría por un terreno distinto, el terreno empresarial. Y sería allí donde el apellido alemán enfrentaría su desafío más complejo. Miguel Alemán Magnani nació en 1966. Es hijo de Miguel Alemán Velasco y nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés. Desde el inicio de su vida pública, su nombre estuvo inevitablemente ligado a uno de los apellidos más conocidos de la política mexicana del siglo XX. Sin embargo, su trayectoria no comenzó en la política. A diferencia de las dos generaciones anteriores, Alemán Magnani se orientó hacia el ámbito empresarial. Durante los años 90 participó en distintos proyectos de inversión y en empresas vinculadas al sector turístico y financiero. El proyecto que definiría su perfil empresarial apareció a mediados de la década de 2000. En 2005 se fundó Interjet, una nueva aerolínea mexicana que buscaba posicionarse dentro del creciente mercado de bajo costo. El modelo de negocio era relativamente claro: ofrecer tarifas competitivas, pero manteniendo ciertos estándares de servicio que la diferenciaran de otras aerolíneas del mismo segmento. Interjet inició operaciones comerciales en diciembre de 2005. La compañía comenzó con una flota relativamente pequeña y con rutas nacionales. Su crecimiento, sin embargo, fue rápido durante los primeros años. En poco tiempo amplió su red de destinos dentro de México y posteriormente abrió rutas internacionales hacia Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Uno de los elementos que distinguían a Interjet era su estrategia de servicio. A diferencia de otras aerolíneas de bajo costo, la empresa mantuvo políticas como mayor espacio entre asientos, equipaje incluido en la tarifa y una experiencia de viaje que buscaba ser más cómoda para el pasajero. Ese enfoque permitió que la aerolínea construyera una base sólida de clientes en el mercado mexicano. Durante la década de 2010, Interjet se consolidó como una de las principales aerolíneas del país. En algunos momentos llegó a ocupar el tercer lugar en participación dentro del mercado nacional. La empresa también realizó una apuesta tecnológica importante al incorporar aviones Sukhoi Superjet 100, un modelo de fabricación rusa que buscaba competir con aeronaves regionales de fabricantes tradicionales. Sin embargo, esa decisión más tarde generaría desafíos operativos.
El mantenimiento de esas aeronaves dependía de una cadena de suministro internacional compleja, lo que con el tiempo afectaría la disponibilidad de piezas y la continuidad del servicio. A pesar de esos desafíos, durante varios años Interjet representó un caso visible de expansión empresarial dentro del sector aeronáutico mexicano. El apellido alemán, que había estado asociado al poder político durante el siglo XX, ahora parecía ligado a un proyecto empresarial moderno, en una industria altamente competitiva. Pero el sector aéreo es también uno de los más sensibles a cambios económicos, financieros y operativos. Y en los años siguientes, la situación de la empresa comenzaría a deteriorarse de forma progresiva. Lo que había sido presentado como un proyecto de expansión terminaría enfrentando una crisis profunda. Durante varios años, Interjet fue considerada una de las aerolíneas más visibles del mercado mexicano. Su modelo de servicio y su rápida expansión le permitieron competir con compañías consolidadas y posicionarse como una alternativa dentro del sector. Sin embargo, hacia finales de la década de 2010 comenzaron a aparecer señales de deterioro financiero. La industria aérea es particularmente sensible a cambios en los costos operativos. El precio del combustible, el tipo de cambio, los costos de mantenimiento y la estructura de deuda pueden afectar rápidamente la estabilidad de una aerolínea. En el caso de Interjet, varios factores comenzaron a acumularse al mismo tiempo. Uno de ellos fue la complejidad operativa de parte de su flota. La aerolínea había incorporado aviones Sukhoi Superjet 100, un modelo desarrollado por el fabricante ruso Sukhoi. Aunque estas aeronaves ofrecían ventajas en términos de capacidad regional, el mantenimiento dependía de una red internacional de suministro de piezas. Con el paso del tiempo, la disponibilidad de refacciones y la logística de mantenimiento se volvieron más difíciles de sostener, lo que afectó la continuidad de algunos servicios. Al mismo tiempo, la empresa comenzó a enfrentar problemas de liquidez. A partir de 2019, se hicieron públicos retrasos en pagos a proveedores y arrendadores de aeronaves. También surgieron reportes sobre adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria. La situación se agravó en 2020. Ese año, la pandemia de COVID-19 provocó una caída histórica en el transporte aéreo mundial. Muchas aerolíneas enfrentaron reducciones drásticas en la demanda y tuvieron que reestructurar operaciones para sobrevivir. Para Interjet, que ya arrastraba problemas financieros, el impacto fue particularmente severo. Durante ese año comenzaron cancelaciones recurrentes de vuelos y reducciones en la programación de rutas. La flota disponible se redujo progresivamente y el número de operaciones diarias cayó de manera significativa. En diciembre de 2020, la aerolínea suspendió completamente sus operaciones comerciales. Desde entonces, Interjet no ha retomado vuelos regulares. El proyecto empresarial que había crecido durante más de una década quedó detenido en medio de deudas acumuladas, litigios laborales y obligaciones fiscales pendientes. La empresa entró en un proceso complejo de negociaciones, reestructuraciones y disputas legales que se extenderían durante los años siguientes. Para la opinión pública, el impacto fue inmediato. El apellido alemán, que durante décadas había estado asociado al poder político y a redes empresariales, aparecía ahora vinculado a la crisis de una aerolínea que había dejado de operar. La historia de la tercera generación de la familia entraba en una fase completamente distinta. Ya no se trataba de expansión. Se trataba de supervivencia jurídica, financiera y reputacional. Tras la suspensión de operaciones de Interjet en diciembre de 2020, comenzaron a acumularse distintos procesos legales relacionados con la situación financiera de la empresa. Uno de los aspectos más visibles fue el volumen de adeudos fiscales reportados públicamente. Autoridades fiscales mexicanas informaron sobre deudas acumuladas por parte de la aerolínea vinculadas a impuestos y contribuciones no pagadas. Estas obligaciones fiscales formaron parte de los procedimientos administrativos que se iniciaron contra la compañía. Además de los adeudos fiscales, también surgieron conflictos laborales. Trabajadores de la aerolínea denunciaron retrasos en el pago de salarios y prestaciones, lo que derivó en demandas laborales y en procedimientos ante tribunales correspondientes. En paralelo, diversos arrendadores de aeronaves iniciaron reclamaciones por contratos incumplidos relacionados con el uso de aviones dentro de la flota de la empresa. En este contexto, el nombre de Miguel Alemán Magnani apareció en reportes relacionados con investigaciones judiciales. En 2021 se informó que autoridades mexicanas habían emitido órdenes de aprehensión vinculadas a presuntos delitos fiscales relacionados con la administración de Interjet. Estas órdenes fueron ampliamente reportadas por medios nacionales e internacionales.
Posteriormente se informó que Miguel Alemán Magnani se encontraba fuera del país mientras se desarrollaban estos procesos. Las investigaciones continuaron dentro del sistema judicial mexicano. Es importante señalar que los procesos judiciales forman parte de procedimientos legales en curso o de investigaciones reportadas públicamente y que las resoluciones finales dependen de las decisiones de las autoridades judiciales correspondientes. En términos empresariales, Interiet entró en una etapa prolongada de incertidumbre. A lo largo de los años siguientes se mencionaron distintos intentos de reestructuración financiera, posibles inversionistas y proyectos de relanzamiento de la aerolínea. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado una reactivación plena de las operaciones comerciales. El resultado fue una situación poco común dentro de la historia reciente del sector aeronáutico mexicano. Una aerolínea que había alcanzado presencia internacional dejó de operar mientras sus procesos legales y financieros continuaban en desarrollo. Para la familia Alemán, esto representó un cambio significativo en la percepción pública del apellido. Durante décadas había estado asociado a poder político, redes empresariales y presencia mediática. Ahora parecía vinculado a uno de los colapsos empresariales más visibles dentro de la aviación mexicana reciente. La historia de la tercera generación había tomado un rumbo inesperado. Interiet suspendió completamente sus operaciones comerciales en diciembre de 2020. Durante los meses anteriores, la aerolínea ya había reducido de forma significativa su programación de vuelos debido a problemas financieros y operativos. Cancelaciones frecuentes, reducción de rutas y una flota cada vez más limitada fueron señales visibles del deterioro de la compañía. Finalmente, la empresa dejó de operar vuelos regulares y desde entonces no ha retomado operaciones comerciales de manera estable. Adeudos fiscales reportados por autoridades. Uno de los elementos centrales de la crisis fue la acumulación de adeudos fiscales. El Servicio de Administración Tributaria informó públicamente que Interiet mantenía obligaciones fiscales pendientes relacionadas con impuestos federales. Estos adeudos formaron parte de los procedimientos administrativos iniciados contra la empresa y se convirtieron en uno de los principales temas en el proceso de revisión financiera de la aerolínea. Conflictos laborales con trabajadores. Tras la suspensión de operaciones, trabajadores de la aerolínea denunciaron retrasos prolongados en el pago de salarios y prestaciones. Pilotos, sobrecargos y personal de tierra iniciaron procedimientos legales para reclamar pagos pendientes. Estos conflictos laborales se llevaron ante instancias correspondientes dentro del sistema judicial laboral mexicano y fueron ampliamente reportados por medios de comunicación. Reclamaciones de arrendadores de aeronaves. La aerolínea también enfrentó reclamaciones por parte de empresas arrendadoras de aeronaves. Gran parte de la flota de Interiet operaba bajo contratos de arrendamiento, una práctica común dentro de la industria aérea. Cuando la empresa dejó de cumplir con ciertas obligaciones contractuales, algunos arrendadores iniciaron procesos de recuperación de aeronaves y reclamaciones relacionadas con pagos pendientes. Investigaciones judiciales relacionadas con la administración de la empresa. En 2021 se informó que autoridades mexicanas habían emitido órdenes de aprehensión relacionadas con presuntos delitos fiscales vinculados a la administración de Interiet. Estas acciones fueron reportadas por distintos medios nacionales e internacionales y se enmarcaron dentro de las investigaciones sobre la situación financiera de la aerolínea y sus obligaciones fiscales. Situación empresarial posterior. Desde la suspensión de operaciones en 2020, Interiet ha atravesado distintos intentos de reestructuración financiera. En diferentes momentos se mencionaron posibles inversionistas y planes de relanzamiento de la aerolínea. Sin embargo, hasta ahora no se ha concretado un regreso estable al mercado de vuelos comerciales. La empresa continúa vinculada a procesos legales y a negociaciones relacionadas con su situación financiera. El apellido alemán como símbolo de poder político. Durante décadas, el apellido alemán fue presentado en medios de comunicación como uno de los símbolos más claros de poder político del México del siglo XX. La presidencia de Miguel Alemán Valdés y la posterior presencia pública de su hijo Miguel Alemán Velasco contribuyeron a consolidar esa imagen. En distintos análisis periodísticos se ha señalado que el apellido llegó a representar una continuidad de influencia que trascendía generaciones. Esta interpretación pertenece al ámbito del análisis político y mediático, más que a una estructura formal de poder documentada en instituciones. La expectativa empresarial vinculada al apellido. Cuando Interiet comenzó a expandirse en el mercado aeronáutico mexicano, algunos comentaristas interpretaron el proyecto como la entrada de una dinastía política histórica al sector empresarial moderno. En ese contexto,
El apellido alemán generó expectativas sobre la capacidad del proyecto para consolidarse dentro de una industria altamente competitiva. Esta lectura fue recurrente en perfiles periodísticos y análisis económicos, aunque las decisiones empresariales específicas de la compañía respondían a factores operativos y financieros propios del sector aéreo. Interpretaciones sobre las decisiones estratégicas de la aerolínea. A lo largo de los años, especialistas del sector aeronáutico han analizado algunas de las decisiones estratégicas adoptadas por Interjet, incluyendo la expansión de rutas, la estructura financiera de la empresa y la incorporación de ciertos modelos de aeronaves dentro de su flota. Estas evaluaciones forman parte del debate técnico sobre la industria aérea y no constituyen determinaciones judiciales sobre la responsabilidad de dichas decisiones. La narrativa del colapso de una dinastía. Tras la suspensión de operaciones de Interjet, algunos medios utilizaron un lenguaje simbólico para describir la situación de la empresa. En ciertos análisis habló del colapso o del fin de una dinastía política que había dominado etapas importantes de la vida pública mexicana. Este tipo de expresiones forma parte del lenguaje editorial y del análisis periodístico y no corresponde a una clasificación institucional o jurídica del proceso empresarial. El peso simbólico del apellido en la percepción pública. Finalmente, muchos comentarios en medios y en opinión pública han señalado que la historia de Interjet fue observada con mayor atención precisamente por el peso histórico del apellido alemán. En ese sentido, la crisis empresarial no fue percibida únicamente como un problema corporativo, sino como un episodio que afectaba la imagen de una familia asociada durante décadas al poder político y económico del país. La historia de la familia alemana atraviesa casi un siglo de vida pública mexicana. Comienza con una generación que llegó al centro del poder político nacional. Miguel Alemán Valdés gobernó el país en un momento de transición, cuando México dejaba atrás la etapa revolucionaria y entraba en una fase de crecimiento económico basada en infraestructura, urbanización e industrialización. Durante su presidencia, el Estado tenía una capacidad de intervención directa en la economía mucho mayor que la que tendría décadas después. El poder político era el eje principal desde el cual se organizaban relaciones empresariales, proyectos de desarrollo y redes de influencia. Ese fue el contexto en el que el apellido alemán adquirió visibilidad nacional. La segunda generación heredó ese capital simbólico, pero lo ejerció de una manera distinta. Miguel Alemán Velasco combinó presencia en medios de comunicación con actividad política regional. Su gobierno en Veracruz representó el regreso formal del apellido a un cargo público importante, aunque en un entorno político mucho más competitivo que el que había conocido su padre. Para entonces, el sistema político mexicano ya estaba cambiando. La transición democrática, la pluralidad electoral y la apertura económica estaban modificando las reglas de poder. La tercera generación enfrentó un escenario todavía más distinto. Miguel Alemán Magnani decidió apostar por el ámbito empresarial, en una industria que no depende de capital político sino de factores financieros, operativos y tecnológicos mucho más complejos. La aviación comercial es uno de los sectores más exigentes de la economía moderna. Las aerolíneas operan con márgenes estrechos, altos costos de mantenimiento y una enorme sensibilidad a crisis económicas globales. En ese contexto nació Interjet. Durante algunos años, el proyecto logró posicionarse dentro del mercado mexicano y competir con otras aerolíneas nacionales. Sin embargo, como ocurre con frecuencia en la industria aérea, la estabilidad de la empresa dependía de múltiples variables: liquidez financiera, estructura de deuda, costos operativos y capacidad de adaptación a cambios inesperados. Cuando esas variables comenzaron a deteriorarse, la empresa entró en una crisis profunda. La suspensión de operaciones de Interjet en 2020 no fue simplemente el cierre de una aerolínea. Fue también un momento que alteró la percepción pública de un apellido que durante décadas había estado asociado a poder político y a redes empresariales de gran influencia. La historia de la familia alemán muestra cómo el poder puede transformarse a lo largo de las generaciones. Un apellido puede abrir puertas, puede generar prestigio, visibilidad y acceso a ciertos espacios de decisión. Pero el contexto histórico cambia. El poder político del siglo XX no funciona de la misma manera en el mundo empresarial del siglo XXI. Las industrias globalizadas responden a dinámicas financieras, tecnológicas y regulatorias que no dependen de la historia familiar. Cada generación enfrenta su propio terreno. La primera generación construyó poder político nacional. La segunda mantuvo presencia pública en medios y en la política regional. La tercera intentó consolidar un proyecto empresarial dentro de un mercado altamente competitivo. 3 generaciones, 3 contextos completamente distintos.
La historia de la familia Alemán no es únicamente una historia de ascenso o caída. Es también un ejemplo de cómo el poder heredado puede cambiar de forma con el paso del tiempo y de cómo cada época redefine las condiciones bajo las cuales ese poder puede mantenerse. En ese sentido, el apellido Alemán sigue siendo parte de la historia política y empresarial de México, pero su significado ya no es el mismo que hace 70 años. Y esa transformación es, quizás, el elemento más revelador de toda esta historia.